Hola, hola. Gracias, Sol. Hola, ¿cómo andan? Bien. Bueno, qué bueno ver la sala tan llena una vez más. Gracias por la paciencia. Sé que algunos llegaron medio temprano y esperaron bastante y hace frío, así que gracias. Bueno, voy a hacerlo cortito para que Cecilia ya pueda subir y dar su charla. Tenemos hoy yo siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, son lujos los que nos damos. El lujo de tener a Cecilia Garrafo hoy acá con nosotros. Cecilia es licenciada en Astronomía por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Física por la Universidad de Buenos Aires. Ella después completó estudios postdoctorales en Estados Unidos y en el 2021 se unió a un grupo de investigación con el telescopio espacial de rayos X Chandra de la NASA y ahora investiga en la Universidad de Harvard y dirige y fundó un instituto que se llama el Instituto Astro AI y Earth AI de inteligencia artificial, marcando un hito en la intersección de la inteligencia artificial con las ciencias espaciales y atmosféricas. Así que un honor tener a Cecilia hoy acá con nosotros. Ceci, gracias por venir una vez más. Un aplauso para ella. Gracias. Gracias. Bueno, hola a todos, gracias por venir, hace frío. Estoy feliz de estar acá, gracias Steffi por la presentación. Uno de mis lugares favoritos, si no mi lugar favorito en el universo, el Planetario de Buenos Aires. Bueno, les quería contar hoy un poco cómo estamos cambiando la manera de hacer investigación en astronomía con la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque estamos entrando en una nueva era en astronomía. Una nueva era marcada por una revolución de datos. Con los nuevos telescopios que están abriendo sus ojos al universo, este año, hace 2 años y próximamente, vamos a observar más datos en un año que en toda nuestra historia combinada. Perdón, esa es la primera. Este telescopio que estoy mostrando acá, por ejemplo, es Vera Rubin. No sé si alguien escuchó hablar de Vera Rubin. ¿Quién conoce Vera Rubin? No muchos. Es un telescopio súper poderoso que hasta me cuesta hablar en pasado o en presente de él porque estuvimos esperándolo mucho tiempo y siempre en las charlas contaba que cuando tuviéramos Vera Rubin íbamos a empezar a observar en un nuevo régimen de datos. Bueno, Vera Rubin abrió sus ojos el 23 de junio, ahora, hace muy poquito, y Vera Rubin, solamente Vera Rubin, va a observar en un año más de todo lo que observamos en nuestra historia. Va a observar por noche 10 millones de eventos astrofísicos. Eventos astrofísicos, no un tema instrumental, no un satélite artificial, eventos astrofísicos, 10 millones por noche. Este telescopio está en el norte de Chile. Entonces, por ejemplo, ¿alguien vio esta imagen? Esta es la primera luz de Vera Rubin, todavía la veo y me emociona. El 23 de junio, Vera Rubin empezó a observar y nos dio, después de unos días, esta imagen. En esta imagen, que es la combinación de 4 noches de observación con Vera Rubin, hay 10 millones de galaxias. Solamente en galaxias hay 10 millones. Pero esto no es nada en comparación a lo que va a observar Vera Rubin en toda su vida de 10 años. Va a observar 20.000 millones de galaxias, cientos de miles de millones de eventos astrofísicos. Un ejemplo de un evento astrofísico es una supernova. Eso es una explosión de supernova, lo que acaban de ver. Es una explosión, una estrella masiva que explota y con una explosión tan grande y tan luminosa que se hace más luminosa que toda la galaxia a la que pertenece entera. Entonces estas supernovas se pueden observar, muchas de ellas a simple vista.
Empezamos a observarlas mucho antes de tener telescopios y acá les voy a mostrar cómo todas las supernovas que se observaron en la historia, como función del año, ahí ven el año que va pasando, y vamos a ver que la cantidad de supernovas que observamos se va acelerando a medida que mejoran nuestros telescopios. O sea, cuanto más potentes son nuestros telescopios, cuando la tecnología avanza, más supernovas observamos. Y esto pasa con todos los eventos astrofísicos, pero este es un ejemplo. En este momento estamos observando más o menos 2000 supernovas por año. ¿Por qué nos interesan las supernovas? Las supernovas nos emocionan un montón a los astrónomos y cuando vemos una, apuntamos telescopios de todo el mundo a esa supernova que un telescopio detectó. ¿Por qué? Porque las supernovas nos enseñan varias cosas. Nos enseñan sobre evolución estelar, cómo evoluciona una estrella, nos enseñan cuándo explota, cómo explota, de la vida de las estrellas masivas, que son las que explotan en supernova, pero también nos ayudan a medir el universo. Son candelas estándares, muchas de ellas. Quiere decir que tienen el mismo brillo y entonces si uno las puede ver desde muy lejos y sabe el brillo que tienen, el brillo intrínseco, puede calcular la distancia. Entonces nos sirven para medir el universo. Y además, las supernovas son los reactores nucleares más potentes que tenemos. Entonces, por eso nos interesan tanto. Y observamos más o menos 2000 por año. En este momento, de nuevo, me acostumbro a hablar en antes de Vera Rubin. Hasta Vera Rubin observábamos 2000 por año. Pero esto es lo que va a pasar. Ahí están viendo cuántas supernovas se descubrían por año hasta antes de Vera Rubin y la flecha indica el primer año de observaciones de Vera Rubin. Eso va a cambiar de 2000 más o menos por año a 1.000.000 por año. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? 1.000.000 por año son más o menos 3000 por noche. Ya no podemos apuntar telescopios de todo el mundo a cada supernova si hay 3000 por noche. Es simplemente imposible. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son las supernovas que realmente queremos estudiar más? Que queremos darles un seguimiento con otros telescopios. Las que son distintas, las que son el unicornio de las supernovas, las que nos van a enseñar algo diferente que no sabíamos sobre cómo explota una estrella, sobre la medida del universo, sobre nueva física quizás. Y eso es lo que me parece súper interesante y una gran oportunidad de usar la inteligencia artificial. Porque por primera vez, con inteligencia artificial, podemos intencionalmente buscar algo que no sabemos que está ahí. Descubrir patrones nuevos que no predijimos antes. Quizás fenómenos que nunca vimos, nueva física que se esconde a plena vista. Porque con los métodos tradicionales, antes de la inteligencia artificial, uno solo puede buscar lo que sabe cómo se verían los datos. Y muchas veces encontramos cosas nuevas por accidente. Pero con inteligencia artificial esto cambia un montón, porque uno puede buscar intencionalmente, diseñar un algoritmo que nos diga, que le podemos pedir al algoritmo que busque cosas que no conocemos, que nunca vimos, que sean patrones que aparecen en más de un lugar, por ejemplo. Ok, pero entonces quizás con esto los convenza de que es muy prometedor usar inteligencia artificial para astrofísica, pero el problema es que la inteligencia artificial, que todos vimos cómo aceleró el paso de la inteligencia artificial, se ha acelerado en los últimos años y se sigue acelerando, entonces ya está, podemos usar inteligencia artificial y irnos de vacaciones. Pero el problema es que la inteligencia artificial que se desarrolló comercialmente no sirve para astrofísica, al menos no así como está de la caja, fuera de la caja, digamos, tomar la herramienta y usarla. ¿Por qué? Porque los datos astronómicos son complejos, no son como imágenes y texto en Internet, que es para lo que se optimizaron los modelos de inteligencia artificial comerciales que vemos todos los días o cuyos resultados vemos todos los días, como imágenes muy realistas que están creadas por inteligencia artificial o texto como con ChatGPT y todos los modelos de lenguaje. Los datos astronómicos son diferentes. Y además de ser diferentes, lo que es diferente es la tarea que queremos hacer con inteligencia artificial. No queremos reproducir el universo, queremos entenderlo.
Nuestros modelos tienen que ser interpretables y tienen que ser robustos y tienen que ser precisos y tienen que incluir, tienen que entender la física que conocemos, que sabemos que ocurre, y también al mismo tiempo ser flexibles para descubrir nueva física. Entonces necesitamos nueva inteligencia artificial. Y nuestros modelos tienen que ser robustos en el sentido que no pueden alucinar, como alucina ChatGPT. No pueden crear cosas que no existen. Tienen que ser físicos, no pueden tener alucinaciones, no pueden tener bias. Entonces, por eso fundé AstroAI, que es un instituto para el desarrollo de inteligencia artificial específicamente para astrofísica. Lo que hacemos en el instituto es investigación astrofísica con AI, ¿no? Como motivada por astrofísica, pero con la tecnología de la inteligencia artificial que desarrollamos específicamente para eso. Bueno, entonces hoy, esto fue una motivación, por qué usamos inteligencia artificial para astrofísica, pero hoy les quiero contar de un par de cosas que estamos haciendo, como para contarles de los proyectos y cómo nos está ayudando la inteligencia artificial específicamente. Entonces empecemos por este proyecto. Cuando aprendemos que vivimos en un planeta y que ese planeta es parte de un sistema planetario y que el Sol es una estrella, igual que todas las, bueno, no sé si igual, pero es una estrella, tal como todas las estrellas que vemos en el cielo nocturno, es natural preguntarse, entonces todas esas estrellas que vemos en el cielo nocturno, ¿también son sistemas planetarios? ¿También tienen planetas alrededor como lo tiene el Sol? Por muchísimo tiempo no supimos la respuesta a esta pregunta. Suponíamos que sí, pero por lo mismo que suponemos otras cosas, por una cuestión estadística, por qué el Sol va a ser tan particular, pero no teníamos ninguna evidencia para decir hay planetas alrededor de otras estrellas. Hasta que en 1991 se descubrió el primer planeta alrededor de otra estrella. El primer exoplaneta, así como llamamos a planetas alrededor de otras estrellas. Pero este exoplaneta, bueno, eso fue una super noticia, ¿no? Porque es la primera vez que vemos que pasa eso. Sin embargo, toda esta ilusión de habrá otros sistemas planetarios como el sistema solar, no se materializaron con ese descubrimiento, porque esa estrella era un pulsar de milisegundos, que quiere decir una estrella muy violenta, alrededor de la cual no nos imaginamos que pudiera existir nada parecido a lo que nosotros conocemos como vida. Entonces, bueno, nos dio la indicación de que hay planetas en el universo, pero no fue como veamos si también hay vida. Sin embargo, muy poquito después, en 1995, se descubrió el primer planeta alrededor de una estrella como el Sol. Esto cambió todo. Y a mí me parece que está bueno tomar un momento para imaginarse lo que se sintió en ese momento. Decir, hay otro mundo, hay un planeta allá afuera, alrededor de una estrella que es como el Sol. Y disparar la imaginación. Este descubrimiento, el exoplaneta 51 Pegasi b, revolucionó la astronomía realmente y fue premiado con el Premio Nobel de 2019. Dos científicos suizos, dos astrónomos suizos, Mayor y Queloz, ganaron el Premio Nobel por este descubrimiento. Entonces ahí dijimos, ok, vamos a buscar más porque sabemos que hay. Y entonces pasó esto, empezamos a encontrar más y más planetas. Donde miramos hay planetas y cada vez más rápido, porque desarrollamos instrumentos para buscarlos y cuanto mejores son los instrumentos, más vamos a encontrar de lo que estamos buscando. Este momento ya sabemos que hay más de 5.000 planetas confirmados. O sea, descubrimos y confirmamos más de 5.000 planetas. Pero también sabemos, porque entendemos de estadística, que
como donde miramos hay planetas, cuanto más miramos más encontramos. En este momento creemos que la respuesta a esta pregunta de esas estrellas que vemos en el cielo nocturno, ¿tienen planetas alrededor? Es casi todas las estrellas tienen como mínimo un planeta. Así que ojalá que la próxima vez que miren el cielo se acuerden de que cuando ven una estrella en realidad están viendo probablemente un sistema planetario. Entonces, en la galaxia hay cientos de miles de millones de estrellas. Y hay cientos de miles de millones de galaxias en el universo. Y cada una de esas estrellas pensamos que tiene planetas alrededor. Uno no puede evitar preguntarse, ¿estamos solos? ¿Hay vida en esos planetas, en algún rincón del universo? Bueno, la respuesta no la tenemos, pero la estamos buscando. Y con más de 5.000 planetas ya confirmados, el foco se mueve ahora a tratar de caracterizarlos, de interpretarlos, de entender cómo son estos mundos que son tan comunes. La buena noticia es que con el relativamente nuevo telescopio espacial James Webb, lo que podemos hacer ahora es detectar moléculas en estos exoplanetas. Ahora, eso me vuela la cabeza. Moléculas como el agua o el metano, que necesitaríamos un microscopio súper poderoso para poder verlas si las tuviéramos acá enfrente de nuestros ojos. Las podemos detectar en exoplanetas a los que nos llevaría millones de años llegar. Esto es gracias a la tecnología. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, con James Webb lo que hacemos es, James Webb observa la luz de la estrella cuando el planeta está justo enfrente. Entonces esa luz que deja la estrella pasa por la atmósfera del planeta, si es que tiene una atmósfera, y de ahí James Webb genera este dato que se llama un espectro. De ese espectro uno puede fijarse y entender qué moléculas están en esa atmósfera, porque cada molécula absorbe de una manera diferente la luz. Y si sabemos cómo absorbe cada molécula y vemos esas líneas profundas que son líneas de absorción, si ven el espectro electromagnético, la luz, si no hubiera una atmósfera enfrente de eso, no tendría esos huecos negros, esas son líneas de absorción. Si podemos entender el patrón con el que cada molécula absorbió la luz, podríamos en principio saber qué moléculas están presentes en esa atmósfera. Claro, esos patrones son muy sutiles. La luz viene viajando por años hasta que toca nuestros detectores. La luz de la estrella es muchísima y la absorción por una atmósfera es muy pequeña. Son patrones sutiles en señales débiles y en ese régimen los métodos tradicionales fallan. Pero ahí es donde es muy exitosa la inteligencia artificial. Patrones sutiles y señales débiles. ¿Cómo se hace esto de saber? Porque les dije que ahora podemos detectar moléculas en otros planetas y ahora estoy diciendo es muy difícil. Bueno, pero sí ya detectamos moléculas en otros planetas, pero ¿cómo se hace eso en este momento cuando la mayoría de la gente todavía usa métodos tradicionales? De la siguiente manera. Uno dice, voy a mirar algunas moléculas, que ahora les voy a explicar por qué estas algunas, y voy a ver cómo absorben la luz. Les voy a poner una luz y mirar atrás cómo la absorben. Y entonces voy a probar con cada una si tiene un patrón de absorción parecido a algo de lo que veo en ese espectro. Ahora, eso cambia con la temperatura y con la presión. Entonces uno tendría que hacer ese ejercicio, y lo hace, para un montón de diferentes temperaturas y presiones que podría tener la atmósfera de ese planeta. Y después comparar millones de posibilidades de combinaciones con los datos que encontramos. Eso se hace así, pero de una manera muy limitada, una molécula a la vez. Y no solo es muy lento, sino que tampoco nos da la respuesta correcta. Es como si uno escuchara una trompeta y escuchara un violín y un cello individualmente. Pero no es hasta que uno escucha todos los instrumentos juntos que puede escuchar una sinfonía. Con esto pasa lo mismo. Si queremos encontrar vida, lo que tenemos que hacer es extraer todos juntos las moléculas que creemos que pueden estar involucradas
extraerlas directamente, hacer como esta ingeniería para atrás, decir, de los datos quiero extraer las moléculas, y todas al mismo tiempo, porque esa es la sinfonía. Bueno, en AstroAI lo que hicimos fue crear uno de estos modelos con inteligencia artificial, que es ideal para invertir estos modelos de ir para un lado, decir, voy a crear con las moléculas el espectro, ahora vamos a invertirlo y crear la respuesta son las moléculas dado el espectro. Hicimos un modelo que ganó un premio internacional y que es en este momento el mejor modelo para hacer eso y para decirnos, dada una observación de James Webb, si un planeta es probable que tenga vida o no. Ahora, yo les mostré 5 moléculas. Esas 5 moléculas son las moléculas en las que la búsqueda de vida en otros planetas en el mundo está enfocada. Todo el mundo investigando esto se enfoca en esas moléculas. ¿Por qué? Porque son lo que llamamos biosignaturas. Biosignaturas son moléculas que indicarían, si uno las detectara, la presencia de vida, que son productos secundarios de la vida. Pero además de saber cuáles son biosignaturas, tienen que estar, para que las encontremos, tienen que estar en el rango correcto del telescopio. El telescopio no observa todos los rangos de luz, entonces de las biosignaturas que conocemos en la Tierra, decimos cuáles son las que podría detectar el telescopio. Bueno, son esas 5. Entonces hacemos un modelo para eso, espectacular, tenemos un modelo que nos puede decir, dada esa observación, ¿hay alguna de estas moléculas en esa atmósfera? Ok. Pero estamos limitándonos a la vida como la conocemos. Esas son biosignaturas de la vida que conocemos, de la vida en la Tierra. ¿Qué pasa si hay otros tipos de vida? Si miramos los exoplanetas que descubrimos hasta ahora, la diversidad de planetas es tal que no puedo probarlo, pero no me cabe duda que la diversidad de vida en el universo debe ser muy variada también. Entonces lo que pensamos es queremos ir más allá de la búsqueda de vida como la conocemos en la Tierra, por varias razones. Una de ellas siendo, seguramente es más difícil porque estamos limitando la búsqueda a un caso particular de tipo de vida y anda a saber si eso es la vida más común o no. Entonces lo que hacemos es tratar de decir, ¿cómo buscamos vida que no conocemos? Bueno, una manera, por suerte, es que ahora sabemos, hay un estudio de astrobiología que nos dice, ok, esas son las 5 moléculas que podemos detectar de las biosignaturas que están en la Tierra, pero si estudias moléculas pequeñas y decís, ok, quiero todas las moléculas que cumplan con ciertas características. Las características son varias, pero entre ellas son que no sea estable, porque no queremos ver una molécula que está ahí hace millones de años, sino una que sea el producto secundario de vida, o sea, que se tenga que reproducir, porque si no, puede que haya quedado puede que haya habido vida o puede ser que es muy difícil garantizar algo cuando son estables. Queremos que sea algo que sabemos que si está ahí es porque hay algo pasando, un proceso pasando en ese momento. Y también queremos que no sean producto de procesos geofísicos ni de nada más que de lo que pensamos de las moléculas que pensamos que son productos de la vida. Y con todas esas características llegamos a que hay 14.000 moléculas que son potenciales biosignaturas. Entonces dijimos, bueno, en vez de buscar 5, busquemos 14.000. Es difícil, ¿no? Porque antes buscábamos 1 o 2, ahora dijimos, uy, wow, tenemos un modelo con inteligencia artificial que busca 5 a la vez. Y ahora les digo, bueno, busquemos 14.000. Y hay varios problemas para hacer eso. El primero es, como les contaba, para buscar las moléculas en los datos lo que hacemos es ver cómo absorbe la luz cada molécula, para después saber qué es lo que estoy buscando, ¿no? Pero si tenemos moléculas que no están en la Tierra, no sabemos cómo absorben la luz. Entonces, ese es el primer obstáculo. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ahí también nos puede ayudar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy buena para reproducir patrones que son complejos y que quizás a nosotros se nos escapan las reglas que los rigen. Aunque entendamos las ecuaciones, es muy difícil resolverlas. Entonces, lo que hicimos fue, ok, con las moléculas que tenemos en la Tierra, que son muchísimas, no son 5, ¿no? Con las moléculas que sí sabemos cómo absorben, entrenemos un modelo de inteligencia artificial que
dada la estructura de la molécula, solamente si me decís cómo es la molécula, el modelo te pueda decir cómo absorbe la luz. Entonces entrenamos un modelo generativo de inteligencia artificial que nos da las signaturas espectrales de estas moléculas. Quiere decir, para moléculas desconocidas, cómo se verían en nuestros datos. Y esto lo entrenamos con cierta cantidad de datos y lo testeamos con un montón de otras moléculas que sí sabemos cómo se ven en la Tierra, entonces por eso sabemos que funciona. Entonces ahora tenemos una manera de saber cómo se verían en los datos estas 14.000. Y con eso estamos expandiendo ese modelo que teníamos para 5 moléculas para lograr de los datos directamente extraer cualquiera de estas 14.000 moléculas que serían indicativos de vida. Entonces esto no solamente cambia dramáticamente las chances de encontrar vida en otros planetas, en exoplanetas, porque imagínense que de buscar una de 5 moléculas a buscar cualquiera de 14.000, cambian muchísimo las chances de encontrar vida. Pero además, esto hace que podamos encontrar vida que no tiene nada que ver con la vida en la Tierra. Vida completamente distinta. Y eso a mí me parece súper interesante y emocionante. Bueno, si la pregunta ¿estamos solos? Es la más profunda, creo yo, que tenemos como civilización, la pregunta de ¿qué son los agujeros negros? Es la más misteriosa. ¿Quién vio esta imagen? Levanten la mano. Es una imagen muy famosa, es la primera imagen de un agujero negro. Esta imagen fue resuelta, esta imagen fue sacada por el Event Horizon Telescope, el telescopio Horizonte de Eventos, y a mí me emocionó hasta las lágrimas, tengo que admitir. Y es la primera vez que tenemos evidencia directa de un agujero negro, de que los agujeros negros existen. Siempre lo pensamos, siempre lo creímos. Es interesante porque era inevitable dadas las teorías que tenemos. Estaban predichos por la teoría de Einstein. Y veíamos mucha evidencia indirecta, estrellas orbitando cosas que no veíamos, mucha evidencia indirecta y todos pensábamos que existían, pero finalmente ahí vemos una imagen que tiene un agujero en el medio. Los agujeros negros absorben la luz, entonces son muy difíciles de observar porque se escapan a nuestros detectores, porque no solo no emiten luz, sino que se la tragan. Un agujero negro, una vez que la luz entra al agujero negro, no puede escapar. ¿Por qué nos interesa esto? No solo porque esos objetos son tan misteriosos y fascinantes ya de por sí, porque existen, pero por otras razones. La teoría de relatividad de Einstein describe el universo a gran escala, describe la gravedad, describe la evolución del universo como un todo, la cosmología, y confiamos en ella muchísimo, porque además la usamos para desarrollar tecnología. Sabemos que funciona, el GPS usa relatividad especial, un caso particular de la relatividad de Einstein. Por otro lado, la mecánica cuántica describe el mundo microscópico. Y también confiamos en ella muchísimo y es muy predictiva y la usamos para crear tecnología como los láseres. Entonces estas dos teorías que son los pilares de la física moderna, ningún físico, creo, se atrevería a decir que son incorrectas, o al menos no hasta cierto nivel, y se contradicen. Entonces si uno es físico y le interesa esto, no debería poder dormir por este problema, porque las teorías que funcionan y en las que confiamos se contradicen. El mejor laboratorio para estudiar esta contradicción, esta tensión, para tratar de resolverla y entender qué es lo que pasa, el único laboratorio, creo yo, es en un agujero negro, cerca de un agujero negro, mejor aún adentro de un agujero negro. El problema es que uno no tiene acceso a lo que pasa dentro de un agujero negro porque si entra no puede salir. Entonces, bueno, cerca de un agujero negro. Pero entonces por eso también es interesante estudiar agujeros negros, porque queremos resolver esta tensión entre las teorías en las que más confiamos. Y aunque creo que este público, por supuesto, le interesa la ciencia, más allá de sus resultados en tecnología, aunque a uno no le interesara la ciencia, ¿qué puede tener potencialmente como resultado
si esas otras dos teorías nos permitieron desarrollar tecnología, cuando entendamos cuál es la descripción cuántica de la gravedad. Entonces, entender agujeros negros espero que los haya convencido de que está muy bien motivado, pero es complicado porque no los podemos observar muy bien. Pero les mostré una foto de un agujero negro y también los podemos observar de otra manera. Por ejemplo, esto, así como ven acá en esta imagen, es como ve Chandra, un telescopio espacial en rayos X, uno de los grandes observatorios de la NASA, como Hubble, que está es como el equivalente de Hubble, pero en rayos X, en otra longitud de onda. Así es como ve Chandra una galaxia a 32 millones de años luz nuestro. Y Chandra mira el universo en rayos X y algunos agujeros negros se ven en rayos X, especialmente si están en un sistema binario con otra estrella. Entonces, en general, ahora lo que hacemos en la astronomía, la manera en que estudiamos astronomía está dictada por la longitud de onda del instrumento que usamos para estudiar. Por ejemplo, hay astrónomos de rayos X, los astrónomos que trabajan con los datos de Chandra, por ejemplo, y se especializan en analizar observaciones en rayos X. Y algunos de ellos se especializan en analizar observaciones en rayos X de agujeros negros. ¿Okay? Pero después, la gente del telescopio Horizonte de Eventos, del Event Horizon Telescope, que hicieron la foto, se dedica a observar el universo en ondas de radio. Y entonces después uno habla con el otro y tratan de entender qué es lo que pasa con estos objetos, con los agujeros negros que son tan misteriosos. Pero como podemos observar agujeros negros con un montón de diferentes telescopios y tecnología, e incluso ahora los podemos observar sin ni siquiera necesitar luz, con las ondas gravitacionales, que estamos detectando realmente las vibraciones en el espacio-tiempo. Lo que necesitamos, creo yo, es tener una visión más holística de estos objetos tan misteriosos. Es usar cada pedacito de información que podemos para armar este rompecabezas y resolver esta tensión entre las teorías en las que más confiamos. Sin embargo, esto es muy difícil de hacer, porque tenemos astrónomos especializados en cada uno de estos instrumentos, y cuando uno tiene datos de distintos tipos, es muy difícil procesarlos todos juntos. Tenemos una limitación en nuestro cerebro, que no podemos visualizar datos en dimensiones más altas que 3. Entonces, si uno tiene todos estos datos, no puede imaginarse y analizarlos todos juntos en un espacio de tan alta dimensión. Cada uno de estos telescopios sería una dimensión. Entonces, ahí también es donde puede ayudar la inteligencia artificial. Ahí es donde desarrollamos modelos multimodales. Quiere decir, modelos multimodales son modelos que toman como entrada distintos tipos de datos. Cuando hablo de un modo, de multimodal, hablo de distintos tipos de datos. Esos distintos tipos de datos pueden ser en distintas frecuencias, de distintos telescopios, y también pueden ser distintos tipos de datos dramáticamente, como ondas gravitacionales versus observaciones con luz. Entonces, es muy difícil para las personas analizar todo eso junto, pero por eso armamos modelos multimodales de inteligencia artificial en las que tomamos todo eso junto y holísticamente los estudiamos. Perdón, me voy a volver. Esto nos abre la ventana o una puerta a ver patrones que viven en esa dimensión más alta. Patrones que son relaciones entre los distintos telescopios, a los que no tenemos acceso en este momento. Si analizamos todo junto, podemos ver patrones que ahora, en este momento, son oscuros. Hace muy poquito se nos ocurrió, ¿por qué no tratamos de incluir texto como una modalidad de estas que analizamos todas juntas? Hay un montón de textos de astronomía y de cada tema en particular. Tenemos los artículos científicos todos disponibles para usarlos. Y entonces, eso es una tarea un poco más complicada, pero recientemente logramos tener un modelo que analiza juntos el texto y los datos astronómicos. Y ese modelo es un modelo físico, como les dije al principio, que en astronomía necesitamos modelos físicos. LLM, que quiere decir Large Language Model, modelos grandes de lenguaje como el ChatGPT.
y multimodal. Y pudimos hacer esto con texto y este es el resultado. Cuando uno tiene una observación de un telescopio, en particular lo que les voy a mostrar ahora es de Chandra. ¿Por qué? Porque una observación de Hubble es una imagen, es más fácil de interpretar. Una observación de Chandra lo que nos da es la energía de cada fotón, de cada pedacito de luz, que llegó al detector y la posición. O sea, el tiempo y la posición y la energía de cada fotón. Entonces es una lista que si uno no es un astrónomo de rayos X, es muy difícil de entender, analizar y hacer sentido de eso. Entonces, lo que probamos es, dada la observación que está representada por esa imagen, pero no es una imagen, veamos lo que nos dice este modelo. ¿Podemos darle solamente la observación y que nos conteste en idioma texto qué es lo que piensa que está pasando ahí? Y la respuesta es sí, funciona muy bien. Entonces, podemos darle observaciones astronómicas podemos jugar varios juegos con esto. Podemos darle observaciones astronómicas de un telescopio y que nos dé una primera descripción, para lo cual, para llegar a toda esta descripción, un astrónomo de rayos X necesita semanas. Pero además podemos darle observaciones con distintos telescopios si las tenemos accesibles y pedir una explicación en texto. Entonces esto es muy útil y me encantaría ver qué pasa si hacemos lo mismo con exoplanetas, que es donde tenemos muchísimas preguntas también. Entonces lo que me interesaría hacer, que estamos haciendo en AstroAI, es un modelo que haga lo mismo, porque si lo pensamos, ese mismo problema, yo les hablé de las observaciones de James Webb, pero los exoplanetas se observan con un montón de telescopios, de distintas maneras. Webb nos da las moléculas, acceso a las moléculas en las atmósferas de esos exoplanetas. Pero otros telescopios nos hablan del planeta, de la estrella, del contexto. Y por ejemplo, sabemos que si una estrella es magnéticamente muy activa, es menos probable que un planeta muy cerquita de ella pueda aferrarse a su atmósfera. Por lo mismo que pensamos que Marte perdió su atmósfera por los vientos solares. Las estrellas muy activas magnéticamente probablemente tengan vientos estelares fuertes y sea más probable que hayan arrancado la atmósfera de los planetas que están muy cerca de ellas. Entonces eso nos habla de una correlación entre observaciones de rayos X y observaciones con James Webb, porque mal puede uno encontrar una molécula en una atmósfera si la atmósfera no existe. Entonces, ese tipo de correlaciones, que lo conozco porque es bastante evidente, pero hay un montón que nos estamos perdiendo. Entonces, ¿qué vamos a descubrir cuando podamos procesar todos estos datos sobre exoplanetas juntos, como lo hacíamos, como les expliqué que lo hacíamos con los agujeros negros, y cuando después agreguemos el modo texto? ¿Qué nos va a decir el universo? ¿Qué nos va a decir el modelo sobre ese exoplaneta? Estamos hablando con el universo en su idioma nativo, estamos hablando con matemática y física porque los modelos estos que están en amarillo en la imagen esta, los modelos que usamos son modelos físicos que usan matemática y física para analizar los datos. Y después agregamos el texto y entonces nos abre la posibilidad a que cualquier persona, un estudiante, una mente curiosa, cualquiera de ustedes, pueda ir y decir, yo quiero interactuar con esta observación astronómica de este telescopio, pero quiero interactuar con mi idioma, que es texto, pero asegurándome que la respuesta es científica, que la respuesta es robusta y que la respuesta no alucina. Entonces esto es lo que podemos hacer con este tipo de modelos. Y si agregamos el texto, ver qué es lo que nos va a decir cada exoplaneta que estamos observando. No tengo una respuesta para esto es trabajo en progreso, pero el año que viene quizás. Bueno, finalmente, y quizás más importante de todo, la misma tecnología de inteligencia artificial que usamos para observar el universo nos sirve para entender la vida en la Tierra y preservarla. Nos sirve para observar la atmósfera de la Tierra y para entenderla. Las mismas dificultades que tienen los datos astronómicos son las que tiene la atmósfera de la Tierra con las observaciones
de telescopios que miran a la atmósfera. Entonces, las mismas herramientas que desarrollamos para astrofísica, nos dimos cuenta que podemos usarlas para resolver otros problemas. Son el mismo tipo de datos, como los ven ahí en la pantalla. Entonces, por eso empezamos EarthAI, que es un instituto en el que hacemos lo mismo que AstroAI, pero para la atmósfera de la Tierra, y que me da mucha esperanza de que podamos tener quizás un impacto si usamos estas herramientas en nuestra atmósfera, para poder seguir viviendo acá y para poder seguir mirando el universo y entendiendo lo que pasa allá afuera. Así que con eso quiero solamente decir que la inteligencia artificial necesita encontrar algo nuevo. Eso va a ser la diferencia. Lo nuevo en inteligencia artificial va a ser dejar de reproducir y encontrar algo nuevo. Y yo creo que el lugar en el que va a pasar eso es la astronomía, porque hay un montón de datos que nos hablan de leyes físicas y que nos dan un lugar para jugar con esto. Gracias. Bueno, perdón. Abrimos un espacio de preguntas. Quienes quieran hacer alguna pregunta a Cecilia, levantan la mano y nos acercamos con el micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buena charla. Gracias. Entiendo por lo último que dijo que se puede aplicar el modelo de atmósferas a las atmósferas planetarias de lunas del sistema solar como para poder, digamos, tener un criterio de búsqueda de vida en esas lunas y no buscar a ciegas, pues ahora, si se hizo. Si podemos aplicar estos modelos a lunas de planetas en el sistema solar. Claro, Europa, Ganímedes, lugares en donde se estima que podría existir vida. Sí, acá lo que hila todo junto en estos tipos de modelos es el tipo de datos. Y entonces, depende con qué telescopio estemos observando cada planeta, va a ser diferente el modelo. La razón por la que podemos aplicar esto a la atmósfera de la Tierra es porque tenemos el mismo tipo de datos. Son satélites que miran la atmósfera y nos dan el mismo tipo de datos que se llaman cubos hiperespectrales. Entonces, para los planetas es una buena pregunta, pero hay observaciones más detalladas para los planetas y depende del instrumento con el que estemos observando esos planetas y esas lunas. Las lunas son difíciles igual de observar, pero no es algo en lo que estamos trabajando nosotros. Gracias. Hola Cecilia, muchas gracias por tu charla muy interesante. Gracias. Mis preguntas son más prácticas. ¿Cuánta gente tenés trabajando en el instituto y qué capacidad de cómputo disponen? Es muy buena pregunta. Trabajando en el instituto es una pregunta difícil de contestar porque hay mucha gente asociada. Entonces, digamos que más o menos 50 personas trabajan en relación con AstroAI. Los que somos más, solamente hacemos eso, quizás seamos 12. El poder de cómputo depende de la afiliación que uno tenga, pero Harvard tiene muy buenas supercomputadoras. Depende de la... Algunas veces usamos supercomputadoras de la NASA. Si tenemos un proyecto con la NASA, podemos usar esas supercomputadoras. Donde estoy yo se llama Harvard y Smithsoniano, y el Smithsonian también tiene algunas supercomputadoras. Ahora ganamos una pequeña propuesta para comprar un poco más de poder de cómputo. Pero no es eso lo que nos está limitando, porque no estamos tratando de entrenar modelos como los entrena OpenAI, por ejemplo. No estamos tratando de competir con eso, no es cantidad de cómputo. Estamos especializándonos en algo que no hacen esas compañías, que es hacer modelos físicos y otro tipo de cosas. Y a veces usamos modelos preentrenados, no necesitamos tanto poder de cómputo como depende de lo que uno quiera hacer, pero en nuestro caso, al menos por ahora. ¿Y el financiamiento se mantiene? No sé si puedo comentar sobre eso. No se mantiene muy bien, pero veremos. De este lado tenemos otra pregunta. Atrás tuyo, Ceci. Ay, perdón. Buenas noches, gracias por la charla, estuvo muy interesante. Gracias. Quería preguntar sobre el telescopio Vera Rubin, que usted dijo que iba a observar los fenómenos astronómicos en más cantidad de las que se estaban observando.
Pero en lo poco que ha observado hasta ahora, ¿ha observado algo distinto a lo que conocíamos o algo nuevo? Sí, sí. Bueno, es un poco pronto, ¿no? Porque hay que analizar los datos y todo, pero no tengo una respuesta a algo particular nuevo, pero te puedo decir que cada vez que prendemos un nuevo telescopio encontramos algo nuevo que nos dice que nuestros modelos en los que confiamos tanto muchas veces no funcionan. Ahora se encontró algo así con respecto a cosmología, ¿cuál es el instrumento? Gastón, ¿cuál es el instrumento? DESI, sí, con DESI, que es una misión que observa el universo con el foco en la materia oscura. Bueno, y eso pone en duda algunas cosas que creíamos entender del modelo estándar de cosmología, digamos, de todo lo que pensamos que sabíamos. Hay algunas cosas que nos generan cierta tensión, como cuál es la aceleración del universo, si se va a seguir acelerándose, constantes cosmológicas y parámetros que se ponen en tensión. Con Vera Rubin no hay algo tan particular, pero ya tenemos más de 200.000 nuevos asteroides que nos dio en los primeros días, y para todos ellos tenés que encontrar cuál es la órbita. Para cada dato, hasta que te pone algo en tensión, pasa un tiempo. Pero no, pienso que va a pasar, pero no es que haya pasado ya. Hola, muchas gracias por la charla, la verdad que estuvo muy interesante. ¿Cuáles son los próximos pasos, que me imagino que ya lo tienen definido en su proceso de, bueno, encontramos algo que no es, o sea, encontrar algo en la inteligencia artificial, una forma que no está en nuestros modelos o que incluso contradice los modelos hasta ahora aceptados de lo que pensábamos que era la física? ¿Cómo sigue? Depende de con qué modelo lo encontraste, ¿no? Porque se usa de distintas maneras la inteligencia artificial. A veces es muy útil, la gente dice es una caja negra, bueno, los modelos que hacemos nosotros no tanto, es lo que combatimos, pero si tienes una caja negra que te va a apuntar y decir, ojo, acá hay algo raro, a mí no me importa cómo lo encontró, porque yo voy a ir a ver después con mis métodos tradicionales si eso es raro y por qué es raro. Entonces, si lo encontró así, lo siguiente es usar los métodos tradicionales, ¿no? Ahora, si el modelo encuentra algo que pienso que es un modelo robusto, tanto como lo son otros métodos tradicionales, que pone en tensión, depende si lo podemos hacer con otros métodos, lo vamos a hacer con todos los métodos que podamos para que sea más robusto, pero a veces el costo computacional es simplemente muy alto. Te puedo poner un ejemplo. A ver, cuando uno quiere entender el universo como un todo, en cosmología, lo que hace es simular el universo, y esas simulaciones son carísimas. Y uno termina de simular el universo, lo simula desde el principio, de que el universo es muy temprano, con ciertas asunciones sobre los parámetros iniciales del universo, la teoría de materia oscura, y cuando llega a un punto en el que sería el presente, compara sus modelos, sus simulaciones con las observaciones. A ver si coinciden o no. Y la mayoría de las veces no coinciden, ¿no? Porque uno tiene que hacer ese ejercicio muchas veces, pero las simulaciones son tan caras que encontrar cuál es el que machea mejor las observaciones es muy difícil con métodos tradicionales. Si uno pudiera con inteligencia artificial hacer ese ejercicio mucho más rápido, aunque sea, nos diría, ok, todos estos, un modelo probabilístico, que es muchos de los que usamos, todos estos son los parámetros y las teorías de materia oscura que te acercan al universo que observamos. Y entonces después sí puedo hacer la simulación tradicional, porque tengo que hacer algunas. Entonces depende, pero ese es un poco el juego, si te contesta la pregunta. Bien, por allá tenemos. Cecilia, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es al respecto del entrenamiento de la inteligencia artificial, porque ¿cómo están haciendo para evitar que cometa la mayor cantidad de sesgos esta inteligencia? Porque uno podría decir, bueno, como ocurrió con la pregunta de materia oscura, yo quiero aprender más acerca de ella, pero puedo tener muchísimos modelos, y de esos muchísimos modelos la inteligencia artificial me puede terminar sesgando un montón. Me puede decir, quizás la teoría correcta va por este lado y quizás era todo lo contrario. Entonces, ¿cómo están entrenándola para evitar la mayor cantidad de sesgos posibles? Gracias. Sí. A ver, en principio si uno entrena solamente en datos, puede caer en estos sesgos, según de qué origen sea el sesgo, ¿no? Si el sesgo es observación. Si uno entrena en datos, no tiene un sesgo del modelo, pero puede tener un sesgo observacional.
¿sí? Si uno entrena en simulaciones, puede tener un sesgo de los modelos con los que entrenó. Lo que hacemos en general es, el desafío es tener modelos que son físicos, pero que también tienen cierta flexibilidad, modelos probabilísticos, modelos que queremos que reproduzcan la distribución de entrada. O sea, lo que quiero decir es, queremos modelos que nos digan, esta es una posible respuesta con cierta probabilidad, y esta es otra posible respuesta con cierta probabilidad. Y entonces ahí cambia un montón la perspectiva, porque no tenés una respuesta que está correcta o no, y quizás la distribución que nos da como salida puede estar sesgada también, pero para eso tenemos un montón de test y calibraciones, y hay distintas estrategias, depende del problema en particular. Por ejemplo, podés entrenar un modelo. A ver, una cosa que es interesante que estamos haciendo es, si tenés un fenómeno observado con distintos telescopios, podés entrenar un modelo con muchas de estas observaciones con distintos telescopios para que distinga entre el fenómeno físico y el fenómeno instrumental. ¿Y cómo haces eso? Decís, bueno, lo que quiero es que un modelo y el otro me den dos informaciones que no tengan nada en común. Que el modelo que habla del instrumento no sepa nada de la estrella y que el modelo que habla de la estrella no sepa nada del instrumento. Quiere decir, si yo quiero deducir el instrumento de la estrella, del modelo de estrella, no puedo. Se puede medir esa información compartida y si es cero, estamos separando los efectos instrumentales de los de las estrellas. Entonces ahí te estás librando un poco de un sesgo observacional, por ejemplo. Bien. Por acá tenemos otra pregunta, atrás tuyo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Gracias. Y segundo, te quería preguntar un poco acerca de cuando hablaste de las moléculas que nos ayudan a identificar vida en exoplanetas. Vimos que hay moléculas que nos ayudan a identificar vida, que es como en la de la Tierra, pero también hay otras que no. ¿En base a qué se eligieron esas moléculas? Tipo, ¿por qué esa y no otra? Sí, eso es trabajo, no es mi expertise, es trabajo de astrobiólogos, pero por lo que leí en esos trabajos y por lo que me dicen es, uno puede poner filtros. Uno empieza con todas las moléculas posibles de cierto tamaño. Estas son moléculas pequeñas. Y uno pone filtros y dice, ¿cuáles de esas se pueden producir por este proceso? ¿Cuáles de estas se pueden producir por procesos geofísicos? Esas las tiramos. ¿Cuáles de estas se producen por cualquier otro proceso? ¿Cuáles de estas son demasiado estables? No queremos moléculas estables. Queremos moléculas que, si las medimos, es que tienen que estar ocurriendo todo el tiempo. Entonces, con todos esos criterios llegamos a un número de moléculas que es ese 14.000, pero tienen un montón de filtros y un montón de criterios que no sabría decírtelos todos, pero que tienen sentido. De nada. Buenas tardes, por acá. Para allá, para allá, para allá. Hola, buenas. Hola. Me quedó una duda de cómo analizan después los datos, en el sentido de que en física muchas veces se obtiene un resultado que se considera novedoso o lo que fuera y se espera que alguien más lo obtenga para decir, acá hay algo. Si esto se obtiene a partir de que la inteligencia artificial obtenga de un montón de telescopios, conjunte toda esa información que es humanamente imposible de analizar, ¿cómo se compara eso con que alguien más diga, che, acá hay algo, pasó algo, encontramos algo? ¿Cómo se ve esa comparación? Gracias. Es muy buena pregunta. Imagínate que tenés esta correlación de la que hablé, de rayos X, que te dice si la estrella es magnéticamente activa, y tenés un montón de datos de web donde viste si hay moléculas o no detectadas en esas atmósferas. Imagínate que no conocemos esta correlación. Tengo que usar una que nos imaginemos porque si no la conocemos. Y que la inteligencia artificial nos dice que hay una correlación entre estos dos parámetros, entre estas dos observaciones. Lo que hacemos después es ir y corroborar eso con métodos tradicionales. Podemos simplemente decir, es cierto que si yo agarro estas observaciones del mismo objeto con este telescopio y con este, son más las detecciones de moléculas alrededor de estrellas que no son activas. Eso lo podemos hacer. Una vez que encontraste el patrón, es más fácil corroborarlo. Lo difícil es encontrar un patrón que no sabes que está ahí. ¿Sí? ¿Eso responde a tu respuesta? Okay. Bien. Por acá tenemos otra. Gracias. Hola y gracias por esta charla. Son dos preguntas.
Primero, cuando una estrella muere, esos exoplanetas mueren con ella. Y segundo, un nivel pedagógico. Los chicos ahora están todo el día con el celular y la inteligencia artificial. ¿Se podría enseñar en las escuelas que la inteligencia artificial se aplica de otros modos para estudiar la Tierra y si vos lo pensás que es potable a un plazo cercano o lejano, esa enseñanza? Gracias. Sí, bueno, empiezo con la primera, que es si se mueren los exoplanetas con las estrellas. La realidad es que no sabemos bien, porque hay estrellas. Después de que una estrella explota en supernova, muchas veces, dependiendo de su masa, se convierte en una enana blanca. Es una estrella muy apretadita, muy condensada y fría dentro de todo. Y lo que pasa es que encontramos exoplanetas alrededor de enanas blancas. Entonces lo que nos preguntamos es, ¿son exoplanetas que fueron capturados luego de la explosión de supernova? ¿Por qué no fueron expulsados con esa explosión? Y no lo sabemos. ¿Sobrevivieron o fueron capturados luego? No lo sabemos, pero sabemos que sí hay exoplanetas alrededor de enanas blancas. Entonces, eso es la primera. La segunda, pero sí tiene sentido que mueran la estrella. Que muera la estrella quiere decir o que se volvió un agujero negro, una enana blanca, que pasó algo más, ¿no? Pero claro, tiene sentido que los hayan expulsado con una explosión de supernova. La segunda, yo creo que yo estoy a favor de usar la inteligencia artificial en educación en vez de prohibirla. Creo que es una herramienta que tenemos que aprender a usar y que es una batalla perdida prohibirla, no sé. Creo que hay que encontrarle la vuelta. Así que no sé mucho de educación, pero me imagino que no nos va a quedar otra que tratar de incorporar estas herramientas y enseñarlas de una manera quizás sea útil, enseñar cómo usar herramientas entendiendo los sesgos, entendiendo las alucinaciones, entendiendo cómo saber si confiar en una respuesta o no y entendiendo cómo aplicarlas quizás a problemas científicos también, ¿por qué no? Por allá tenemos. No, para el otro lado. ¿Qué tal, estimada doctora? Le hago una pregunta, por ahí quizás específica, pero en física, en astronomía actual. ¿Podría usarse estos modelos de inteligencia artificial para predecir o entender mejor o quizás hasta lograr resolver el problema de, por ejemplo, algo puntual, la velocidad de las galaxias, ciertas galaxias que no condicen con la curva kepleriana, o sea, no condicen con la realidad. Cuando uno, o sea, mide, no condice con la teoría, por ejemplo, de Kepler, Newton, o sea. ¿Estos modelos de inteligencia podrían ayudarnos a entender qué pasa, por ejemplo, con la curva de rotación de galaxias? Es la pregunta que yo me hago. Sí, yo creo que estás hablando de materia oscura, lo que creemos que es materia oscura, si es las curvas de rotación. Estamos usando inteligencia artificial para tratar de entender, para tratar de identificar cuáles son las teorías de materia oscura favorecidas y cuáles son las no favorecidas, ¿no? Para el resto de la audiencia, las curvas de rotación que no son keplerianas en galaxias nos muestran que necesitaríamos más materia cuando nos alejamos del centro de la galaxia de la que realmente hay para explicar estas curvas de rotación. Y lo que pensamos es que hay materia oscura que no interactúa con la luz, que no la vemos, pero que interactúa gravitacionalmente con la materia y entonces eso lo explica. Ahora, hay muchas teorías de materia oscura y es muy difícil distinguir cuál es la correcta de la incorrecta porque, por lo mismo que le explicaba, le ponía ese ejemplo de cosmología a ella en la otra pregunta, que es si uno quiere hacer la simulación desde el vamos del universo con materia oscura, es muy caro hacer eso hasta encontrar la correcta. Lo que estamos haciendo es tratando de aprender de esas simulaciones. O sea, yo no creo que la inteligencia artificial en este momento nos pueda dar una teoría nueva. Nos puede señalar dónde hay patrones nuevos, nos puede señalar y nos puede ayudar a descubrir, acelerar el cómputo de cuáles son los parámetros que nos dan una simulación que se parece a lo que observamos. Pero no que haga teorías nuevas ahora. En el futuro, si incluimos todos los textos astronómicos como lo estamos haciendo, en el futuro pensamos que estaría bueno preguntar cuáles son las preguntas abiertas, cuáles son los espacios,
cuando uno mira todo ese texto en un espacio en particular, en una representación dada, puede encontrar una estructura y de ahí decir qué pasa acá, por ejemplo. Decir qué pasa acá que no hay nada o qué pasa acá que hay mucha concentración. En ese sentido, quizás en el futuro, no en este momento. Lo que sí estamos haciendo es tratando de aprender cómo se relaciona la materia que sí vemos, la materia bariónica, las estrellas, galaxias, con la materia oscura cuando hacemos una simulación. En vez de tener que hacerla de cero, ahora decimos, bueno, dada la observación, ¿cuál sería la materia oscura asociada a esa observación si uno asume tal teoría de materia oscura? Bien, y por acá tenemos la última. Hola, Cecilia. Mi pregunta era, volviendo a nuestro planeta, comentaste al final de tu presentación de Earth AI y me pregunto qué preguntas quieren responderse a través de esa tecnología. Ok, gracias por esa pregunta, porque no hablé mucho del tema. Sí, como decía, la razón por la que se nos ocurrió hacer esto es porque los datos son muy parecidos. Y los datos vienen de lo que llamamos remote sensing, sensores remotos, de telescopios parecidos a los que miran al universo mirando la Tierra. Uno de ellos se llama TEMPO, que monitorea la polución en la atmósfera, sobre todo Norteamérica, en este caso, parece particular. Hay de estos en otros lugares, pero el que tenemos, y que está justamente en el mismo instituto donde estoy yo, no en Earth AI, sino en el Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian, está el equipo científico de ese satélite que se llama TEMPO. TEMPO lo que te puede dar es, dado una molécula que genera polución, una molécula que está considerada polución, por ejemplo el nitrógeno N2O, dióxido de nitrógeno, gracias. El dióxido de nitrógeno está considerado polución y además es muy malo para la salud. Entonces lo que te da TEMPO es con una resolución espacial mucho mejor que cualquier otro instrumento y con una resolución de tiempo también, o sea, hace esto muy seguido en el tiempo, te da un mapa de cuánto nitrógeno, cuánto dióxido de nitrógeno o cualquier otra molécula de las que controla hay en cada lugar de lo que monitorea, en cada lugar de Norteamérica. Entonces uno puede ver, mira los datos y puede ver que las autopistas están llenas de día de dióxido de nitrógeno y de noche baja porque hay menos camiones. Lo que no nos da es cómo eso está distribuido en altitud. Lo que no sabemos es si ese dióxido de nitrógeno está todo concentrado cerca de la superficie de la Tierra o si está distribuido en altitud o si está más arriba en la atmósfera. Y eso es súper importante desde una perspectiva de salud pública. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con inteligencia artificial es esto de combinar con otros datos, con fotos de un celular, con cualquier otro tipo de dato que es muy difícil de combinar con TEMPO, con métodos tradicionales, para resolver esta altitud, para poder entender cuál es el perfil de este dióxido de nitrógeno o de cualquier otra molécula que nos interese en altitud, para saber si además de tener un problema de polución tenemos un problema, o sea, de calentamiento global, porque el dióxido de nitrógeno impacta mucho el calentamiento global, también tenemos un problema de salud pública, o no, depende de la altitud de esta molécula. Ese es un tipo de problema que estamos tratando de resolver. Y también calibrar instrumentos, porque tenemos observaciones del espacio y observaciones en estaciones locales, en el piso, que nos sirven para calibrar el instrumento, pero que es muy difícil de combinar. Entonces con inteligencia artificial podemos hacer eso. Bueno, le agradecemos nuevamente entonces a Cecilia. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado hoy y en todas nuestras actividades. Siempre que quieran saber lo que hacemos en el Planetario, les recomiendo que sigan nuestra página de Instagram, Planetario BA, o también nuestra web. Viendo que hay mucha gente joven aquí, les quiero contar que tenemos un Club del Cosmos, que es un espacio donde nos encontramos con jóvenes. Hoy, por ejemplo, tuvimos el agrado y la suerte de que viniera Gastón Giribet, que anda por allá, a charlar con los chicos y a responderles todas las preguntas que tenían. Así que si tenés más o menos entre 15 y 22, 23, 24 años, estás en la facu, podés sumarte como entrando en nuestra página de Instagram, ahí está el link. Y si conocen a alguien que le pueda llegar a interesar, le avisan porque tenemos lindas actividades para ellos. Para todos ustedes tenemos muchísimas actividades. Comienzan nuestros cursos
de astronomía, de observación y cursos para adolescentes. Síganos y vengan, que los esperamos siempre. Muchas gracias.